¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición central de JN Noticias. Yo soy Marian Jauregui y de inmediato empezamos con la información. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones destacó la autonomía y transparencia del Jurado Electoral Especial de Lima. Este domingo 5 de marzo se realizarán elecciones internas en la modalidad de delegados. Y el Congreso debate hoy el pedido de reconsideración de adelanto de elecciones. Y el Jurado Nacional de Elecciones fiscalizará este domingo 5 de marzo las elecciones internas en la modalidad de delegados. El domingo 5 de marzo se celebrarán elecciones internas para que delegados de organizaciones políticas elijan a sus candidatos para las elecciones municipales complementarias del 2 de julio. En este sentido, tanto el JNE como la OMPE alistan este proceso electoral que abarca a 8 organizaciones partidarias. Los delegados electores definirán a sus postulantes para los partidos Alianza por el Progreso y el Frente Popular Agrícola FIA del Perú, así como en los movimientos regionales Victoria Amazonense, Movimiento Independiente Regional Huánuco I, Mi Buen Vecino, Unidad Cívica Lima y Concertación para el Desarrollo Regional Lima. En tal sentido, estarán presentes en estos comicios los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones para supervisar el arribo del material electoral y registrar posibles incidencias de esta jornada. Estos delegados van a tener que apersonarse a los locales que OMPE ha habilitado en las capitales de regiones, ¿no? Es ahí donde van a desplegarse los fiscalizadores para realizar la misma labor que hemos realizado el día de ayer, ¿no? Ayer y antes de ayer, este fin de semana, ¿no? Desde el arribo del material electoral se fiscaliza que esté en óptimas condiciones de seguridad. Asimismo, el día de la elección, que los miembros en este caso, bueno, los electores van a ser los delegados, ¿no? Quienes van a elegir a la lista de candidatos, bueno, que estos concurran, que sufraguen, que se haga un correcto llenado de las actas correspondientes, ¿no? Por su parte, la OMPE ha informado que esta segunda jornada de elecciones se darán en sus oficinas regionales de coordinación en las sedes de Arequipa, Chachapoyas, Huánuco y Huaura. Asimismo, sus capacitaciones para miembros de mesa, titulares y suplentes serán a partir de hoy jueves 2 de marzo desde las 6 de la tarde y el día sábado 4 de marzo a las 10 de la mañana. Bueno, y con la finalidad de reforzar las competencias del Jurado Electoral Especial de Lima, se ha realizado un taller justamente para poder abordar este tema. Veamos. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad desarrolló un taller informativo a los integrantes del Jurado Electoral Especial de Lima, recientemente instalado con el fin de capacitarlos sobre el marco normativo de las elecciones municipales complementarias. Entre los temas abordados figuran la propaganda electoral, la publicidad estatal y neutralidad. La capacitación cuenta con 2 jornadas. En las mismas también revisarán las temáticas referidas a la inscripción de listas de candidatos, tachas y exclusiones, asimismo dádivas y finalmente concluyen con el uso del sistema integrado SIGE, plataforma donde se ingresan los detalles de los participantes de las elecciones. Cabe indicar que los ponentes son especializados en el tema electoral y uso de la plataforma del JNE y con ello se fortalecerán los conocimientos y capacidades en materia jurisdiccional de la presidenta, miembros y personal del Jurado Electoral Especial de Lima. De la misma forma, se logrará identificar los procedimientos para la debida atención de expedientes jurisdiccionales en estos comicios. Y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, destacó la importancia de la autonomía de los jurados electorales especiales en un proceso electoral. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, destacó la labor de los jurados electorales especiales como la primera instancia de justicia electoral que labora con autonomía en aras de la consolidación de la democracia. El Jurado Electoral Especial no debe obediencia jerárquica a ninguna entidad externa ni interna. O sea, no tienen ningún vínculo en este momento sus integrantes, los que provienen del Ministerio Público, del Poder Judicial, con las entidades de las que provienen. Esa labor que ustedes van a afrontar con entereza, con decencia,
con serenidad, es fundamental para establecer en nuestra democracia las bases sólidas con las que tiene que desarrollarse la democracia. Salas Arenas, quien inauguró el taller informativo para los miembros y personal del Jurado Electoral Especial de Lima, que participarán en los comicios complementarios 2023, resaltó además la labor del sistema electoral como baluarte de la constitucionalidad. Asimismo, resaltó la importancia de estas charlas informativas, donde se impartirán conocimientos sobre propaganda electoral, publicidad estatal, neutralidad, entre otros. En el acto participaron, además de los miembros del Pleno, los integrantes del Jurado Electoral Especial de Lima, María de los Ángeles Álvarez Camacho, su presidenta, y los miembros Luis Antonio Landa y Zaida Serna. Y el distrito de Ninabamba, en Cajamarca, no participará de las elecciones municipales complementarias. Veamos por qué. Este año el Ejecutivo convocó a elecciones municipales complementarias debido a que en 12 distritos se anularon las últimas elecciones municipales por diversas causales establecidas en la ley. Tal es el caso del distrito de Ninabamba. Ninabamba se encuentra en la provincia de Santa Cruz, en el departamento de Cajamarca, y para las últimas elecciones 2022 contaba con 2.737 electores hábiles que tenían que acudir a votar por su alcalde distrital y regidores. Sin embargo, esto no sucedió. El Jurado Electoral Especial de Chota anuló las elecciones porque la votación en el distrito de Ninabamba, realizado el 2 de octubre, no alcanzó el 50% más 1 de los votos necesarios. Esto se dio por la baja participación de los ciudadanos. La decisión se tomó luego que la OMPE publicara los resultados finales, donde en Ninabamba votaron solo 894 ciudadanos, siendo el nivel de participación ciudadana un alrededor del 32%. Y actualmente, tras no haberse presentado ninguna lista de precandidatos para las elecciones internas en estas elecciones municipales complementarias, Ninabamba no participará en las elecciones. Por tanto, el Ejecutivo deberá convocar nuevamente a elecciones solo para este distrito, que aún continúa con sus autoridades locales anteriores. En tal sentido, son 11 los distritos que elegirán a sus alcaldes y regidores este 2 de julio. Bien, esto es lo que ocurrirá entonces en Ninabamba, Cajamarca, y según el cronograma electoral, hasta el 14 de marzo se deberán presentar las listas de los candidatos ante el Jurado Electoral Especial de Lima con miras a las elecciones complementarias municipales. Veamos. Las organizaciones políticas tienen como fecha límite al 14 de marzo para presentar las listas de candidatos para las elecciones municipales complementarias 2023. Recordemos que entre la fecha máxima para publicar resultados de elecciones internas a cargo de la OMPE, que es el 10 de marzo, hasta el 14 de marzo, es decir, 4 días después, todas las impugnaciones deberían estar resueltas porque las organizaciones políticas tienen fecha límite para hacer esta presentación precisamente el 14 de marzo. El 14 de marzo ya no debe existir duda alguna respecto a cuáles son las listas, cuáles son los candidatos que se van a presentar. El abogado de Secretaría General del JNE destacó además qué situaciones se podrían presentar tras la realización de elecciones internas. La referida a actas observadas. Las actas observadas siguen un proceso particular establecido también en el reglamento de actas observadas. Son las más frecuentes que hemos tenido para hacer una comparación en el proceso anterior, en las elecciones regionales y municipales del año 2022. Llegó un gran número de de actas observadas que las resuelve o las resolvió en su oportunidad el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en elecciones internas. Lo mismo podría ocurrir, pero hasta el momento, teniendo en cuenta que el último domingo 26 de febrero se llevaron a cabo la primera modalidad de elección interna a cargo de afiliados. Hasta el momento no tenemos actas observadas. Y sobre el caso específico de Ninabamba, en Cajamarca, que no realizó elecciones internas, especificó que se deberá convocar a elecciones nuevamente. El Poder Ejecutivo vuelva a convocar a elecciones para este lugar específico. Para este distrito en específico, como ocurrió en procesos electorales en el año 2019 respecto al distrito de Chipao. Bien, y nuestra compañera Carolina Díaz ha entrevistado a Patricia Zárate, investigadora y jefa de estudios de opinión del IEP,
Para analizar las encuestas de opinión, entre otros temas que han revisado, está el adelanto de elecciones. Así es, Marian, y ahora en la entrevista en JN Noticias estamos con Patricia Zárate, quien es investigadora principal y jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, para poder hacer un análisis de la última encuesta de opinión del IEP sobre la democracia y elecciones. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, Patricia, por favor, coméntenos en este caso sobre esta encuesta. ¿Cuándo se realizó, por favor, para comenzar con ello? Se realizó entre el 18 y el 22 de febrero. Correcto, entonces esta última encuesta perteneciente a febrero, casi a fines de febrero, nosotros vamos a analizar punto por punto al menos los principales sobre la actual crisis que está viviendo el país. En este caso, a la pregunta que tenemos sobre un adelanto de elecciones que tenemos en pantallas sobre esto. A ver, por favor, ¿qué podemos ubicar aquí, Patricia? Coméntanos. A ver, la mayoría de las personas quieren, aún lo quieren que se adelanten las elecciones para el presente año. Ya eso es prácticamente imposible porque ni la presidenta ni el Congreso quieren el adelanto de elecciones, pero la mayoría sigue pidiendo lo mismo. Ha bajado el porcentaje, que era de 73% a 69%. Si bien la disminución no es estadísticamente significativa, sí parece indicar que hay cierta aceptación, digamos, a que el Congreso ni la presidenta están escuchando a la ciudadanía, ¿no? Entonces, como que hay una adaptación. Y en ese sentido, posiblemente las elecciones, ha subido un poquito también el hecho de que las elecciones puedan hacerse en el año 2026. Correcto, sí, como tú mencionas, hay un ligero cambio en los números. Sin embargo, son un 69% de ciudadanos encuestados que todavía quieren un adelanto de elecciones que estaría aún en manos del Congreso. Y también en la segunda parte sobre elecciones generales para el 2024 también hay un porcentaje. Sí, todavía. O sea, es menor, pero es menor que, obviamente lo que manda ahí en el número que se ve muy fuerte es el de 69%, pero igual en menor medida hay quienes aceptan que sea en el año 2024, pero son muy pocos, menos de 10% los que quieren que sean, o no necesariamente si es que quieran, ¿no? Porque se pregunta más bien qué es lo que sería conveniente, ¿no? Correcto, y para la ciudadanía es conveniente un adelanto de elecciones. Haciendo una sumatoria entre los dos primeros, serían casi el 88% de encuestados a favor de un adelanto de elecciones, ya sea en este año o en el 2024. Exacto, casi 90%, ¿no? Casi podemos decir 9 de cada 10 que quiere que se adelanten las elecciones. Correcto, y es importante saber también que en cuanto a fechas, el 2024 sería el pronóstico más favorable en esta ocasión, debido a los retrasos también en el Congreso de la República en revisar este tema de adelanto de elecciones. Y vamos en la siguiente pregunta sobre la situación del país con respecto al adelanto de elecciones. Vemos que ustedes a través de esta encuesta indican que prima el optimismo aún en los peruanos. Sí, en el sentido siguiente, o sea, esta pregunta la hicimos en agosto también, cuando estaba Pedro Castillo en el poder, y como pues, decían siempre que lo podían vacar y que podía haber o inhabilitar políticamente, ¿no? Entonces, si eso sucedía, ¿qué pensaba la gente? Si estaríamos mejor, igual o peor. Y si bien estaríamos, en ese tiempo decía que estaríamos mejor, era menos del 50%, en este caso es más del 50% que cree que estaríamos mejor y solo 7% que estaremos peor, ¿no? Entonces creo que sí hay, es tal, me parece, el nivel al que llegó la crisis política, en el hecho de las protestas, en fin, todo se confluye a pensar en un escenario donde ni el Ejecutivo ni el Legislativo actual que tenemos se mantengan en el poder. Entonces, correcto, en ese sentido hay un optimismo pensando que cualquier otra alternativa podría ser mejor que la que tenemos actualmente. Correcto, entonces los ciudadanos piensan, en este caso los encuestados, que sí sería mejor un adelanto de elecciones, que mejoraría quizás el momento actual, la situación, como bien menciona usted,
con respecto a este estudio. Ahora, también si seguiría igual, también es complicado que este 28% ha opinado, ¿no? Sí, bueno, que seguiría igual, es un poco de desesperanza también, ¿no? En el sentido de que cambie quien cambie, y de alguna manera creo que es, no sé si es desesperanza o realismo, ¿no? O sea, difícilmente la política va a mejorar con nuevas elecciones, ¿no? Puede haber quizá menos impunidad, no sé, pero en general para que el tema político cambie en el país van a pasar muchos años y el tema también es que la ciudadanía se puede involucrar y crear movimientos, crear partidos, participar de otra manera y fortalecer quizá la democracia, pero ese panorama no va a ser tan inmediato, ¿no? Exacto. Ninguna reforma va a conseguir que mejore la política en el país. Bien. Así, de manera tan inmediata, ¿no? Exacto, tienes mucha razón. Y ahora en la siguiente pregunta que ustedes han realizado sobre la aprobación del Congreso de la República, nosotros podemos ver que esta aprobación es mínima, ¿no? Se ubica en 6%. Sí, sí, ahí, por ejemplo, el 6% es igual en términos estadísticos al 9% de enero. O sea, en general todo este año la aprobación está por debajo del 10%, pero estadísticamente no hay una diferencia con las primeras mediciones de enero. Donde sí hay una diferencia es con respecto a noviembre. Y yo digo noviembre porque en diciembre la encuesta la hicimos después del autogolpe del señor Castillo, y en ese momento hubo un pico de como que se levantó la aprobación del Congreso, un poquito, ¿no? Un poquito ¿ves diciembre? Diciembre llega, en noviembre era 10, en diciembre llega a 15. Entonces, sí había un aumento para ese mes, pero yo preferiría compararlo con el escenario más estable que era noviembre de 2022. Y sí, con respecto a noviembre de 2022, hay una disminución estadísticamente significativa. Es decir, es la aprobación más baja que ha tenido el Congreso a lo largo de todo este periodo. Y hay que decir también que empezó con una aprobación baja, ¿no? O sea, en general los congresos empiezan con una aprobación baja, pero el hecho de no atender, ser tan insensibles a las demandas de la población, a las demandas de la ciudadanía que pide que se adelanten las elecciones, y también los últimos actos, los últimos hechos que se han ido descubriendo del manejo presupuestal que se ha hecho con los fondos del Congreso. Entonces creo que eso también abona. Correcto, en sí. Ese desprestigio, ¿no? Y a eso iba mi pregunta. ¿Qué cree usted que haya sido la causa por la cual haya bajado tanto, más allá del adelanto de elecciones en sí, las decisiones que ha tomado el Parlamento, ¿no? Y los parlamentarios? Sí, en general, ¿no? Pero como te digo, en noviembre era 10%, o sea, tampoco era mucho, no es una gran disminución, sino que ha sido constante, y además hubo una época en que también la presidenta del Congreso era una persona que llamaba mucho la atención en medios, que la gente, que causaba cierta irritación, ¿no? Pero ahora hay otros personajes, otros congresistas, que son mencionados además con nombre propio cuando uno pregunta qué personajes se deberían retirar de la política, y son quienes salen a medios, quienes tienen, yo creo que se muestra muy poca empatía con la ciudadanía a la que deberían representar. Exacto. Entonces, tanto desde algo tan fuerte y tan importante como es un adelanto de elecciones, como el hecho de asignarse un buffet por el cual podrían comer muchas familias, ¿no? Correcto, sí, esta actuación del Congreso, como bien lo mencionas, con distintas decisiones que han tomado en pleno, en comisiones, hace que los encuestados se vean así. Vamos a ir directamente a la última pregunta, porque vamos a revisar en esta entrevista sobre la democracia en el país. A ver, lo tenemos en pantalla. ¿Qué podemos encontrar aquí, señora Patricia? Sí, esta es una pregunta que hizo el Barómetro de las Américas en el año 2019 para Perú. Lo hizo para algunos países, y ahí podríamos, solamente para hacer la comparación, como el Barómetro de las Américas usa solo datos válidos, es decir, sin el no sabe, no precisa, la comparación sería que fue 66% para el barómetro en el año 2019
y 57% para nosotros en la presente encuesta, ¿no? Pero efectivamente ya ha habido en The Economist, ha habido algunas críticas al funcionamiento de la democracia. El funcionamiento de la democracia también es criticado internamente, ¿no? Por la misma ciudadanía. Entonces, creo que hay una percepción en algunos sectores de que esto no es una democracia. Creo que sobre todo entre la gente de izquierda, que quiere decir que esto es una dictadura, propiamente no creo que lo sea, ¿no? Dictadura es, y con todas sus letras, es un gobierno como el de Nicaragua, por ejemplo, pero sí es un gobierno autoritario que está tomando medidas que van en contra de varios principios, sobre todo el principio de varios principios democráticos y sobre todo de derechos humanos, ¿no? Entonces creo que sí hay un problema en ese sentido, pero no me arriesgaría a decir que es una dictadura. Sin embargo, como digo, hay muchas posiciones que sí están diciendo que no es una democracia y como que va ganando terreno esta percepción, ¿no? Correcto, definitivamente es la percepción que sienten, ¿no? Muchos de los encuestados en esta encuesta que ha hecho el Instituto de Estudios Peruanos, y muy interesante que hemos podido ver y revisar esta mañana. Muchas gracias, señora Patricia, por la entrevista. No, de nada. Muchas gracias a ustedes. Correcto. Nosotros no podemos irnos a una pausa sin recordar que esta encuesta se realizó a más de 1.200 personas que podemos ver en pantalla en 24 departamentos y 155 provincias, además de 445 distritos del 18 al 22 de febrero del 2023. Esto es en la ficha técnica de esta encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. Bien, muchas gracias entonces a la señora Patricia por hacer este análisis de esta encuesta. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más información. Y a esta hora tenemos información del Congreso de la República con 41 votos a favor, 63 en contra y 3 abstenciones. El Pleno del Congreso rechazó el pedido del congresista Jorge Montoya de Renovación Popular para reconsiderar la votación que aprobaba reabrir el debate sobre el adelanto de elecciones generales. Hay que precisar que la iniciativa de Montoya buscaba que ningún proyecto de ley que planteaba el adelanto de los comicios se pueda debatir en esta segunda legislatura parlamentaria. Tras esta votación, la Comisión de Constitución continuará con el análisis de este tema. Bien, y a esta hora vamos en vivo con nuestro compañero Alonso Collantes. Gracias por el pase. Efectivamente, nosotros nos encontramos en Jesús María, donde el Jurado Nacional de Elecciones se suma a la campaña Hinchas de Sangre, que promueve salud para hacer una donación de sangre para los distintos institutos de salud que existen en el país. Para ello vamos a conversar precisamente con Hugo Cebreros, él es médico ocupacional del Jurado Nacional de Elecciones, que nos va a explicar un poco en qué consiste esta campaña. ¿Qué tal, señor Cebreros? Coméntenos un poco de esta campaña. Sí, bueno, esta campaña se inició a raíz de un oficio que nos han enviado justamente el Banco de Sangre del Hospital Rebagliati, ¿no? Y hemos accedido y realmente hemos tenido bastante acogida. Realmente me siento orgulloso de los trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones porque han demostrado nobleza, altruismo en donar parte de su vida para otras vidas. Estoy muy contento con todos mis trabajadores. De acuerdo. Y bien, también vamos a conversar, nos acompaña aquí al costado el doctor Edgar Pineda, él es médico asistente de medicina transfusional del Hospital Edgardo Rebagliati, y quisiéramos que nos comente también para la audiencia de JN Noticias cuáles son los beneficios de esta donación de sangre y cuánto más o menos dura este procedimiento. Buenas.
Buenos días. Bueno, lo que tratamos es difundir esa cultura de donación voluntaria de sangre, ¿no? Que es un acto voluntario, solidario, para que todas las personas, y sobre todo de la institución acá del Jurado Nacional de Elecciones, vengan y colaboren, ¿no? Con la comunidad principalmente, ¿no? Más bien le agradecemos por esa gentileza de venir, ¿no? Vemos que están viniendo bastantes personas y esperamos que en el transcurso del día vengan, ¿no? ¿Por qué es importante realizar este tipo de donaciones? Sabemos que en varias instituciones de salud de nuestro país también hay un número escaso de personas que se animan a realizar esta clase de actividades. Claro, tiene muchos beneficios, sobre todo para la población, ¿no? Más vulnerable, ¿no? Que la sangre del donante voluntario es más segura que otros tipos de donantes. Por ejemplo, con el donante de reposición, ¿no? Es hasta 20 veces más beneficiosa y va a salvar vidas de enfermedades crónicas, de pacientes con cáncer, de personas que van a dar a luz antes y después que tienen complicaciones, y para otras enfermedades, para accidentes de tránsito, etcétera, etcétera. Por último, quisiéramos que también refleje la ciudadanía un mensaje para que se animen a realizar esta campaña de donación de sangre, y también qué otras fechas, qué otras actividades van a estar realizando próximamente desde Salud. Ya. Principalmente Salud lo que está haciendo es cambiar un chip de la población, como ya les dije, dar una cultura hacia esa cultura de salvar vidas. A veces estamos de espaldas hacia una realidad de lo que están pasando en el hospital. No nos damos cuenta hasta que un familiar directamente está afectando en eso. Entonces esperemos que sigamos trabajando con diferentes instituciones, tanto privadas como públicas, y que den el ejemplo como está dando el Jurado Nacional de Elecciones. De acuerdo, muchas gracias. Bien, estas han sido las declaraciones de los doctores Hugo Cebreros y Edgar Pineda para JN Noticias. Adelante, estudios. Y con el objetivo de facilitar la ubicación geográfica del lugar de nacimiento que abarca a los centros poblados, el RENIEC ha facilitado ahora el código de ubigeo en el DNI. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, dispuso incorporar el código de ubicación geográfica, ubigeo, de centros poblados en el DNI del mayor y menor de edad, ello con el fin de actualizar registros de ubicación de este sector de la ciudadanía como objetivos electorales. Esta medida se aprobó mediante Resolución Jefatural 7/2023 y permitirá también ubicar a centros poblados y sus localidades que aspiren a ser nuevos distritos. Cabe precisar que para la actualización del ubigeo en el DNI, el titular de esta inscripción debe acudir a un local o agencia del RENIEC, cumplir con el pago de una tasa y otros requisitos que exige esta entidad electoral. Además, en el DNI físico se mostrarán cambios, pues el código de ubigeo tendrá 9 dígitos y se modificarán casilleros de constancia de sufragio de 8 a 4 recuadros. Y la presidenta Dina Boluarte ha instado a los alcaldes y gobernadores regionales a trabajar por sus respectivos distritos, ciudades y regiones en el marco de sus competencias. A pocos días de cumplir 3 meses de gestión, la presidenta Dina Boluarte instó a los alcaldes y gobernadores regionales a trabajar por sus electores y ejecutar el presupuesto otorgado por el Ejecutivo. Vamos a seguir trabajando en ese marco siempre y cuando nuestros alcaldes y nuestros gobernadores empiecen a ejecutar con el dinero que se les está transfiriendo. Ellos tienen su propio presupuesto. Tienen que ejecutar sus propios presupuestos. Pero adicional a eso, le estamos dando en esa agenda regional Compunche Perú. Y si Compunche Perú falta cubrir aquellas brechas que no se han cubierto durante estos últimos 30 años, entramos con Reconstrucción con Cambio. Boluarte, quien participó en la ceremonia de zarpe de la primera etapa de las campañas de acción social de vías fluviales en la región Loreto, indicó que como gobierno vienen planificando la agenda por cada región para ver sus necesidades y ya se han inyectado 15.000 millones de soles en obras de infraestructura. Dinero hay. Lo que aquí de nuestra parte la decisión política está. Solo pedimos a la población y a los alcaldes y a los gobernadores trabajar en ese mismo ímpetu, en esas mismas ganas de no parar, y que al término de su gobierno, de los alcaldes y de los gobernadores puedan decir misión cumplida.
La mandataria precisó finalmente que sus ministros tienen la directiva de reunirse con los alcaldes y gobernadores regionales de manera directa, a fin de evitar los vínculos con la corrupción. Y el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina de los Estados Unidos, Brian Nichols, se ha pronunciado en su cuenta de Twitter sobre un posible adelanto de elecciones en nuestro país. El gobierno de Estados Unidos aclaró por las redes sociales oficiales que el gobierno y el pueblo del Perú decidirán el momento de sus elecciones. A través de su cuenta de Twitter, el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, subrayó que Estados Unidos apoya las elecciones libres, justas y un proceso político pacífico en el Perú. Agregó además que el respaldo a las instituciones democráticas del Perú es inquebrantable. Como se recuerda, el último martes, durante una charla en la Universidad George Washington, Brian Nichols expresó su deseo que la presidenta peruana Dina Boluarte cierre un acuerdo con el Parlamento para adelantar los comicios y así poner fin a la crisis sociopolítica desatada tras el fallido golpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo. Bien, hasta aquí las noticias. No olvide que puede sintonizar todos nuestros programas y contenidos a través de las redes sociales institucionales. Y hoy, 3 de marzo, se conmemora el Día Mundial de la Vida Silvestre, por eso los vamos a dejar con imágenes de la Reserva Ecológica de Chaparrí, en Lambayeque. Buen fin de semana.